Nos acompaña en el estudio el diputado Andrés Romero. Diputado, le agradezco mucho por estar acá con la consulta de todos. ¿Qué va a pasar con el litio? Lo escuchábamos al diputado Urquidi de Comunidad Ciudadana con una postura intransigente. Nosotros los ayudamos con los créditos, pero esto no se mueve. Los créditos o los contratos de litio no se deben tocar. ¿Cómo ustedes ven este tema del litio y los contratos de los préstamos que tanta bulla han hecho durante todo este tiempo? Buenos días, primero saludar a través de Haz Contenido y de tu prestigioso programa a toda la audiencia que tenés a través de la radio, a través de las redes sociales. Y bueno, yo creo que esto es práctico, ¿no? Decía un amigo, la política es sencilla, es fácil, nada más que a veces tratan de complicarla. Yo creo que las cosas hay que decirlas con su nombre y como son. Y aquí las cosas están, pero más que claras. Por un lado tenés un gobierno que se va, un gobierno que ha estado 20 años en el poder, un gobierno que se tiró por centavo 1.000 millones de dólares, por centavo, 6.980 y algo millones en bolivianos, que son 1.000 millones de dólares. Estamos hablando desde el 2008 hasta la fecha. Entonces, si te rifaste 1.000 millones de dólares, no tenés un conejo preso, no has recuperado un peso de ese capital perdido, más otros 500 en la fase de Arce Catacora, y la tan mentada industrialización no llegó nunca. Y o sea que va a llegar en los últimos días que estos tipos van a estar en el poder, en los últimos meses en los que estos señores, que nos han robado absolutamente todo, se están de ida. No lo salva ni Mandrake, estos no se van a quedar ni aunque aparezca el mago Merlín. La sociedad boliviana ha decidido cambiar ese modelo económico fracasado, ese sistema político autoritario, ha decidido cambiar esta desinstitucionalización del Estado por una nueva forma de salvar a los bolivianos de la crisis. Entonces eso es un hecho, y no te voy a hablar de candidatura, hoy día no voy a hablar como candidato, hoy día voy a hablar como diputado. Eso es un hecho, una realidad. Entonces la gente que está viviendo la crisis, la gente que ha vuelto a revivir, decía yo hace un par de días, aquello que nos tocó vivir a los que habitamos en la ciudad de La... Yo vivo en la villa, nací en la villa, me he criado en la villa, he estudiado en la villa, sigo viviendo en la villa, y a nosotros nos tocó vivir un periodo en el que nos desangramos los barrios. Nos desangramos las ciudadelas. Cuando yo digo nos desangramos, nos tocó ese periodo, ¿te acordás? Ese periodo de la inflación del crédito bancario, y después vino el boom del crédito inmobiliario y la crisis, una crisis diferente, generada del sector privado, asociada con el contexto internacional y arrastrando a la economía boliviana, más las malas decisiones de los gobernantes de esa época. Y nos desangramos porque no había una sola familia que no tuviera habitantes en España, familiares en Estados Unidos, en Japón, en Brasil, en todo aquello. Ahorita estás volviendo a vivir lo mismo. Ahorita ese periodo 98, 99, 2000, 2002, 2004, 2005, que se va acentuando cada vez más, hizo que todas las familias tengamos parientes, ¿no? Yo contaba en mis calles, hombre, te voy a ser sincero, contaba en mis calles, no había un vecino que no tenga un pariente en alguno de estos países, tratando de buscar días mejores. Hoy día, tal vez 20 años después, 25 años después, volvemos a sufrir lo mismo. Gente pelando a Chile, pelando a Argentina, pelando a Brasil, para buscar mejores oportunidades de vida. Y estos inservibles, que estuvieron 20 años en el poder, ¿no?, vienen a hablarnos de industrialización, pero solamente en palabras, solamente en eslogan, solamente en texto, solamente en conferencia. Entonces eso no tiene, pero en absoluto, ningún valor ni científico, ni moral, ni material, si querés. Porque ¿cómo lo comprobamos? Pues hace 20 años nos vienen hablando de esa industrialización, pero con una millonada de plata pagada en televisión, pagada en publicidad, pagada en espacios publicitarios, pagada en vallas. Ahí está la industrialización. Una millonada de plata, pero solamente para vender humo, porque en los hechos no tenemos absolutamente nada. Te vuelvo a recalcar, la suma no es cualquier cosa, son 1.000 millones de dólares que estos tipos se rifaron. Ahora en estos contratos,
que lo hacen de manera ideológica, ¿no? Una empresa china, los chinos son capos, pues, para hacernos elefantes blancos en Bolivia, ¿no? Y elefantes blancos, entiéndase, como empresas inservibles que solo sirvieron para aquellos que idearon el proyecto con altos volúmenes de inversión económica y que nunca funcionaron. Ahí tenés el ingenio azucarero San Buenaventura, 175 millones de dólares le hicieron los chinos. Ahí las tenés las barcazas, otros 30 millones de dólares, y tenés un montón de ejemplos. Ahí la tenés a la Zapata, con un daño comprobado al Estado superior a los 70 millones de dólares. Entonces, todos con chinos, a la miércoles. ¿Y de qué sirven? Son buenos para invertir, para venderte proyectos, pero ¿qué les interesa? Construirlo. No les interesa si tiene productividad o no. Entonces, con ese antecedente, ¿son buenos socios los chinos? Me pregunto yo. Te digo, pareciera ser un afán muy ideológico. La miércoles, como parece que estos son socialistas, en Rusia. Entonces, y digo parece, porque China es el país más capitalista del mundo, ¿no? Pero ideológicamente en su sistema político mantiene discursivamente y por mantener el poder de manera autoritaria el discurso socialista, ¿no? Entonces, con ese tinte no buscan, pues, a la empresa que venga y nos inyecte capital. Nos prometieron, según los convenios, porque son convenios los que se ha hecho primero. Claro. Son convenios. Primero, haces un convenio para diblear a la Asamblea, porque todo lo que tenga que ver con contratos internacionales tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando estos firman un convenio, te quieren hacer la de lopa, te quieren mirar la cara y dicen, con un convenio vamos a saltar a la Asamblea. Cuando hubo el quilombo y todo lo demás, no les quedó de otra, pues no les quedó de otra, porque se para Potosí, se para la institucionalidad, se para la Asamblea, y dicen, oye, no todos acá son pelotudos, ¿no? Aquí los contratos que tienen que ver con sectores estratégicos de la economía del país, con recursos naturales, y bueno, y con todo el quehacer, pues, ¿no? Tienen que pasar por la Asamblea cuando va a hacer un convenio o un contrato internacional, Estado boliviano. En este caso pretendieron hacerlo a través de un convenio. La primera intentona de tomada de pelo. Con un convenio tratás de saltar los contratos, ¿no? Entonces eso no ha podido ser, por eso es que esto está en la comisión, y ustedes lo han visto al diputado de la bancada de Queremos defendiendo a capa y espada a Balti Ehue, ¿no? Y ciertamente en una comisión en la que se compone mayoritariamente por el MAS y algunos volquetas que llegaron al poder gracias a la oportunidad de la sociedad boliviana, gracias a la oportunidad, en el caso de Santa Cruz, del proyecto de Luis Fernando Camacho, y que pagaron mal, ¿no? Y que le pagaron mal a Santa Cruz, y que le pagaron mal al proyecto político, y que le pagaron mal al liderazgo de Luis Fernando Camacho. Entonces ahí de repente tenés que sumarlo ese voto con los votos del MAS. Entonces una comisión que tiene 12, 13 votos y el MAS tiene 9, más un par de volquetas ahí, ¿quién crees que tiene la mayoría? Lo que tenés que hacer es una suma fácil. De repente en la comisión, decía Balti Ehue, lo más probable es que corra mucha plata, porque estás hablando de un negocio. Nosotros los bolivianos lo que tenemos que ver en esto es una oportunidad de desarrollo. Los potosinos tienen que ver de que esas regalías que queden en el departamento le permitan el tan mentado crecimiento, ese crecimiento que no llega, ¿no? Acompañado de estas regalías. Entonces, tenés a gente en el poder político, de repente en esa comisión, que está viendo otra cosa, no está viendo lo que esperan los potosinos, no están viendo lo que esperan los bolivianos. Cuando hablaba Balti Ehue y decía, aquí, ¿para qué nos vamos a mentir? Aquí los que están apurados, los Marcelitios, los hijos del presidente, los que han ido a hacer el lobby, ¿para qué tenemos nosotros representantes de comercio exterior? ¿Para qué tenemos cancilleres? ¿Para qué tenemos embajadores? ¿No son ellos los llamados? ¿Para qué tenemos agregados comerciales? ¿Para qué tenemos cónsules? ¿Para qué tenemos gobierno finalmente? Si son los hijos del presidente los que tienen que buscar los contactos. La mía, son muy capos, son muy inteligentes estos tipos, son la octava maravilla del mundo, son una lumbrera, es con ellos o con ellos. Como estos se van, hay que firmar los contratos a como dé lugar. Entonces, cuando yo te decía las cosas hay que decirlas con su nombre, detrás de todo esto tiene que haber pues un negociado.
hay un negociado. Detrás de esto tiene que haber una gran coima. Detrás de esto tiene que haber una gran comisión. Que se la quieren ganar estos que se están de ida. Y cuando digo se la quieren ganar, porque quieren hacerlo a la mala o a la buena. Quieren hacerlo con un montón de argucias políticas. Quieren hacerlo atropellando. Quieren hacerlo buscando a los leguleyos jurídicos. Y le van a buscar la vuelta. Pero yo creo que esto no va a pasar de la Asamblea. Definitivamente puede que por los números pase de la comisión, porque los que saltan, gritan y comunican y alertan al país son 2, 3, y de repente por los votos que te decía, cada comisión, el área económica, recursos naturales, Fuerzas Armadas, cultura, son comisiones que están integradas por 12, 13 integrantes, y en la mayoría de las comisiones el MAS se ha asegurado tener mayoría, con sus votos originales, más aquellos que han logrado volcar. Entonces, yo no sé pues si a nosotros nos genere confianza el hecho de que José Carlos, que es un disidente de Creemos, vaya a garantizarte la imparcialidad del voto defensor contra estos contratos, ¿no? Entonces, tanto la empresa Uranium Group, que es la empresa rusa, más la CBC, que es la empresa china, habían prometido una inversión, uno de 1.030 y el otro de 970, mira hasta los números, ¿no? Para que salga el gobierno y diga, son 2.000 millones de dólares de inversión. ¿En cuántos años? ¿En 30? ¿2.000? ¿Es inversión eso? Y resulta que el Estado, en el mismo convenio que firmás, le tenés que devolver el mismo monto. Entonces, ¿cuál es el riesgo de estos tipos? Vos asumís todo el riesgo como Estado. ¿Querés una empresa seria de verdad? Una empresa millonaria, un negocio millonario, un recurso que nosotros supuestamente tenemos el 30% almacenado en Potosí, en nuestro salar. Tenés que tener pues empresas de verdad, empresas grandes, empresas que te generen una inversión directa de bastante impacto y que haga que esto explote, pues no, que haga que esto reviente, que haga que esto genere riqueza, que genere fuente de empleo, que genere oportunidades, que genere regalías. Entonces, y que también haya esa transferencia de conocimiento y tecnología. No vienen los chinos con sus equipos, con su tecnología, con su know-how, ¿no? Le meten y se van, ¿y qué te queda de conocimiento? Porque están dadas así las cosas. Cuando hay transferencia de conocimiento, cuando hay transferencia de tecnología, te queda pues una utilidad en la que vos podés decir, a la miércoles esto vale la pena, ¿no? Aparte te está dejando un buen margen de regalías, un buen margen de impuestos, sos parte del negocio, pero si no ocurre eso, ¿cómo le podés dar viabilidad a estos contratos? Entonces, esto está mal desde la concepción. Y te digo desde la concepción porque esto ha nacido del 2008. Del 2008 a la fecha que se van, lo que no hicieron en esa montonera de años, lo quieren hacer en los meses que le queda. Entonces, definitivamente, no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta qué es lo que pasa. Aquí lo que quieren es dejar cerrado un negocio millonario, cuando lo responsable sería decir, señores, fuimos incapaces de industrializar los sectores, porque no es uno, no pudieron, fueron incapaces de industrializar todo en este país, no pudieron industrializar el litio, no pudieron hacer que arranque el Mutum, no pudieron hacer que arranque el tema del proyecto Rosita, no pudieron hacer el Hub Virubiru, no pudieron hacer Palos Blancos, no pudieron hacer absolutamente nada de aquello que generase economía. No pudieron incentivar el tema de la biotecnología y apoyar al sector agropecuario. Lo único que hicieron fue gobernar de manera ideológica, trabar el empresariado privado, trabar a los exportadores, generar inseguridad jurídica, no poder enamorar a la inversión extranjera directa. Entonces, claro, es bonito, pues hay algunos boludos, y digo boludos con toda la extensión de la palabra, y sin ningún temor a equivocarme, que dicen, cuando estaba el MAS vivíamos mejor. Váyanse, sabes que no voy a decir una mala palabra aquí por respeto a vos, pero a esa gente, lo mínimo le puedo decir yo, por lo menos, es boludo, pues, ¿no? O sea, claro, es bonito pues vivir una bonanza económica con los mejores precios internacionales del gas. Cuando llega este gobierno, lo único que hace es gastarse la plata de los impuestos del gas. Nos llegaron 60.000 millones de dólares. En crédito le hemos aprobado más de 274 créditos. En 274 créditos son 19.700 millones de créditos aprobados que han tenido estos
masistas en todo su periodo de gobierno, en todo el tiempo que han estado en el poder. Entonces estás hablando de casi 80.000 millones de dólares. Se tiraron la plata de la reserva del Banco Central, se tiraron la mitad del oro que teníamos guardado como respaldo de nuestra economía. Le han metido la mano a los ahorros de los trabajadores toda su vida, la han rifado, se han rifado de eso probablemente entre lo que han metido en DPF, que hay que ver cómo lo recuperan del extinto Banco Fácil. Hasta el 2033, dijeron. Como 20.000 millones de dólares. Haceme el favor, estos tipos nos han destruido la economía, pero a más no poder. Y decir destruido es ser muy livianito, es ser muy elegante, es ser muy diplomático. Nos han robado, pero demostradísimos casos de corrupción, nos han robado, han sido corruptos, ineficientes, han sido malos administradores, han sido autoritarios, han violado los derechos humanos, los derechos políticos, han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces, ¿vos creés que con todo esto hay que ser muy pelotudo, por eso vuelvo a decir, muy pelotudo, para ir al día de las elecciones y decir estos cojudos que nos dejaron sin trabajo, que antes íbamos y comprábamos un kilo de carne, que íbamos a comprar pollerita a 23, 24, 26 pesos para hacer un churrasco, o para hacer un majadito con carne, comprabas el arroz a 6, 7 pesos, ¿no? Y comprabas el kilo de carne o un cuarto de carne lo comprabas con 8 bolivianos. Andá a hacer un majadito ahora a ver con el presupuesto que podías hacer, o andá a hacer al otro extremo un churrasco con una pollerita a ese precio. Entonces, estos tipos definitivamente han hecho una economía de bienestar, pero para ellos. Cuando sale el ministro Montenegro y dice, mira vos, ¿no? Dice, la economía no es la crisis económica no es real, dice, la crisis es más... está en la cabeza de la oposición, es más un discurso político. Miércoles, y le digo yo, cuando hace esa conferencia, yo soy gordo, pero este hombre era flaco, ¿no? Claro, la crisis económica no se siente, pero en la mesa de su comedor, en los platos de su familia, ahí no se siente la crisis. Y de todos sus acólitos masistas, ahí no van a sentir la crisis, porque estos se han llenado de quinto. Esto han hecho del aparato estatal, burocrático, cada vez más grande, cada vez más obeso, cada vez más pesado, que ha hecho ineficiente la gestión y han hecho que la economía cada vez sea más insalvable, ¿no? Ahora, el presidente, desde que ha comenzado esta lucha con el legislativo, ha intentado ponerlos como los malos de la película, como los villanos, y ayer lo volvió a hacer, porque los pone contra la espada y la pared, porque dice, bueno, si no hay crédito, no hay gasolina, no hay combustible. A partir de eso, ¿hay la posibilidad de negociar los créditos con los contratos o esto es imposible? Bueno, aquí el mensaje que él da yo lo leo de otra forma. Y yo creo que él lo que ha dicho, el mensaje oculto es, o me aprueban mis créditos, o renuncio y se las arreglan con sus elecciones. El hombre está así porque... más mal no podés quedar, hombre. Me refiero a Arce Catacora, ¿no? Más mal no puede quedar. Y definitivamente no es otra cosa que no sea un chantaje. Es un chantaje, o sea, ya te decía yo los ejemplos de cómo ha sostenido su gobierno. Con IDH, con crédito, con reserva, con los que eran los fondos de pensiones, que ahora era gestora. Y ahora te está diciendo, ¿sabes qué? Quiero terminar mi gobierno con más crédito. Nunca producieron nada. No saben producir, no saben generar. Entonces ahorita lo que te está diciendo, ¿saben qué? Ayúdenme, por favor. Pero te está chantajeando. Ayúdenme, por favor, a terminar mi gestión con unos poquitos créditos más. Con estos créditos me permitan comprar combustible. ¿Lo escuchaste vos el debate del Castillo? Claro. Decía las empresas, cuando Samuel Doria Medina agarra y dice, hay que eliminar ese aparato robusto, burocrático, las empresas ineficientes, hay que tirarle para su manazo y que se vayan esas empresas. Y resulta que agarra y dice, del Castillo, nuestras empresas han generado 2.000 millones de bolivianos de utilidades, y te lo lanza en boliviano. Puta, y decís vos, ¿cuántos 2.000 millones
de bolivianos. Si lo haces al precio, al tipo del cambio real del dólar en el mercado ahorita, no es pues una gran cosa, ¿no? Con esa plata pagas un mes de gasolina. Un mes de la importación de carburante. Entonces, hasta eso mal, pues, ¿no? Hasta la concepción no dimensionan el daño que le han hecho a la economía. Ahorita vas a sacar un crédito y aunque sale y dice, ninguno de los créditos que me aprueben ahorita sirve para mí. Ya son para el presidente que venga. Es para la nueva legislatura, es para la nueva gestión. Le van a buscar la vuelta. Porque está demostrado que los países vecinos, por ejemplo, le pueden cambiar el objeto a los créditos, pueden hacer algunas transacciones ahí desde el Banco Central que les permita obtener más rápido esos recursos, ¿no? Porque en realidad lo único que te genera dólares en este país, primero las exportaciones. Pero ¿cómo vas a generar dólares a partir de las exportaciones si has reaccionado tarde? Las campañas del sector agropecuario son de 6 meses, ¿no? Ahorita estamos en una campaña de cierre y empieza la siembra para la otra campaña que será fin de año o probablemente enero del próximo año. Entonces, te la has pasado poniéndole traba, tranca, bloqueo, incumplimiento de contrato y una serie de cosas. Entonces, con los exportadores te ha ido mal, porque te ha dado la gana y porque decidiste asumir ese papel. El segundo te genera dólares, son las remesas internacionales. Te metes con la plata de los trabajadores, de tus parientes que están en el extranjero, que mandan dólares y le das bolivianos. Lo tercero que te genera dólares son los créditos internacionales, ¿no? Lo otro que te genera dólares es el turismo. Mal porque cuando vos vendés esa imagen grotesca de los paros, la inestabilidad política, la inseguridad y todo aquello, no vas a tener a los turistas peleándose por venir a Bolivia, ¿no? Entonces, y lo sienten los empresarios que han generado este sector y que lo habían catapultado de cierta manera. Entonces, tenés todos estos sectores que te he nombrado que son una base importante para generar dólares. Pero por otro lado, tenés al narcotráfico. A esto les pones traba, a esto les pones traba, a esto les pones traba, a esto les pones traba. Y con lo de acá me hago los burros. Con lo de acá nos hacemos los opas. Con lo de acá que todo el mundo sabe que aquí tenés cárteles mexicanos, colombianos, brasileros, que tenés, probablemente algunos han llamado hasta narcoestado, digamos. Narcoestado, una relación perniciosa, dañina. Y bueno, definitivamente pareciera que es conveniente, ¿no? Es conveniente. Lo otro, cuando hablas de exportación, hablas de gas también, ¿no? Se te acabaron las fuentes de, por lo menos bajaron al mínimo el tema de los ingresos por la venta de gas. Entonces, cuando hablas de narcotráfico, pareciera que es la única economía negra, esa economía subterránea la que ha estado sosteniendo, de alguna manera, la generación de dólares en este país. Y eso tenemos que decirlo con mucho pesar, pero es una realidad. Eso es una realidad. Entonces, ¿de dónde salen los dólares? Si todo lo de acá le has puesto traba, a todo lo de este lado, a todo lo bueno, a todo lo formal, a todo lo positivo, a todos los que hacen bien a la economía del Estado, decidiste ponerle zancadilla. Y esto que es una lacra, a esto que te destruye jóvenes, a esto que te destruye familia, a esto que te causa muerte, a esto que está condenado por los organismos internacionales. Entonces, ¿sabes qué? Agarramos unos cuantos peces chicos, nos hacemos los entendidos y bueno, y ojos que no ven, corazón que no siente, más o menos, ¿no? Entonces creo que esa ha sido la relación del gobierno. Ahorita lo único que te pide el gobierno es chantajearte diplomáticamente. Yo lo que leo entre líneas ahí es, ¿saben qué? Sus elecciones, quieren que sigan sus elecciones, yo tengo que llegar bien a la recta final de mi gestión, y para llegar bien voy a seguir haciendo lo mismo, volver a hacer gestión simplemente con plata que no generé yo, más crédito. Mira esto así, un huequito diminuto, lo han tapado, han abierto un hueco más
pequeño para tapar el diminuto, uno mediano para tapar el pequeño, uno más grande para tapar el mediano, uno mucho más grande para tapar el grande, y así estamos. Esto es un círculo vicioso de créditos internacionales en el que lleguemos a un porcentaje, dice yo, del PIB solamente debemos el 25%, pero no hablan de la deuda total, porque la deuda total es deuda externa más deuda interna, ¿no? Definitivamente las cosas no pintan bien, y el gobierno con esta forma de chantaje ya habrá que pensar no en salvarle el pellejo a Arce Catacora, hay que pensar en los bolivianos. Los bolivianos están sufriendo. ¿Y cómo pensamos en los bolivianos en este tiempo? Estamos a poquito más de un mes del día de las elecciones, y de ahí en adelante, dependiendo de cómo salgan las elecciones, va a ser un proceso de transición simplemente. Y la Asamblea va a tener mucho protagonismo ahí. ¿Cómo ve ese tiempo, diputado? Yo creo que en ese periodo de transición, bueno, hacer análisis sobre hipótesis no tiene validez, ¿no? Puta, si uno pudiera, pues, asegurar qué va a pasar en el futuro, no estuviéramos acá, ¿no? Claro. Y decir con precisión científica qué pasaría si A, qué pasaría si el escenario sería B, qué pasaría si el escenario sería C, simplemente sería una especulación, ¿no? Lo ideal, que también no es lo real, sería que los bolivianos elijan un gobierno fuerte. Primero, la responsabilidad del 17 de agosto pasa por los bolivianos. Los bolivianos tienen la gran responsabilidad de elegir un gobierno fuerte. Aquí no es por pintudo, no es por platudo, no es por género, no es porque es mujer, porque es hombre, porque es gay, no es porque sea nada. Aquí la gente al final tiene que decantarse por un gobierno fuerte. No puede haber lo que ha habido en este Parlamento en estos últimos años. ¿Sabes cuántas leyes se le han aprobado a la oposición en la gestión de Evo Morales cuando él asume en todos los periodos que estuvo? ¿Cuántas crees? La verdad no tengo idea. La oposición, yo tengo dudas de cuántas hayan podido ¿Y aprobar. Arce Catacora? Yo creo que tampoco, si no han avanzado casi nada. Cero. Ninguna, así, Claro. Cero. Ninguna ley en los 20 años de gobierno del MAS. Todos son tontos. Todos son tontos. Nadie puede haber tenido una idea que nazca a la vida institucional. Puedes haber presentado PIO, proyectos. ¿Nacieron a la vida jurídica? No. 30 proyectos de leyes pudiste haber presentado. ¿Sabes cuántas te aprobaron? Ni una. La miércoles, mi informe, mis textos, mis empastados, mis volantes, todo yo presenté. ¿Y cuántas te aprobaron? Ni una. No es culpa de los diputados de oposición. En los 20 años no te aprobaron una sola ley porque al gobierno socialista, al gobierno masista de Evo Morales, de Arce Catacora, de Andrónico Rodríguez, no les dio la gana de aprobarte ninguna. Porque con esa mentalidad retrógrada piensan que mientras las leyes no salgan del seno del masismo, del seno de sus diputados, del seno de la lumbrera de su famoso socialismo, falso por cierto, pues ya te he dicho de qué vivieron sus 20 años, entonces no servía. Entonces si no le aprobás ninguna ley a la oposición y aparte tuvimos opositores en esta última camada, mentirosos, opositores falsos, opositores, no estoy hablando de la totalidad, estoy hablando de aquellos malos opositores que saltaron la vereda, que primero primó el interés personal, entonces aquellos que no les interesó el tema principista, el tema de sus convicciones, el tema de su electorado, el tema de su proyecto político, le tocaron el hombro y le dijeron, pariente, mira, aquí la vas a pasar mejor, venite a este lado. Pero eso seguramente les va a durar lo que dura un pucho en un ventarrón de agosto, ¿no? Entonces, definitivamente aquellos van a ser juzgados y sancionados electoralmente por el pueblo. Vuelvo al principio. La gran responsabilidad que tiene la sociedad boliviana hoy es elegir un proyecto fuerte. Ayer yo estuve en Chonchocoro.
Estuve en Chonchocoro, hice un video afuera y lo recorté porque de repente me emocioné, hice un video largo y la gente no ve videos largos en Facebook, ¿no? Y con el pesar mío lo recorté a 20 segundos, digamos, ¿no? Y yo decía, y pensar que nos tocaron el pecho, y pensar que vamos a los 3 años que nos secuestraron al gobernador, y pensar que nos quedamos callados. Esto es como cuando vos peleabas en el colegio o en la calle, y venía alguien y te decía, a ver, tocarle el pecho, digo, no, plas, y te tocaba el pecho y vos te quedabas quietingo, ¿no? Ah, la mía te tocaba el pecho, vos tenías que tocarle el pecho igual, pues, ¿no? A ver, escupí acá, a ver, empujame, a ver, empujarlo vos. Aquí vinieron, nos tocaron el pecho, nos escupieron la mano y nos tiraron para nuestra patada y nos quedamos quietingos. Y pasó en el fútbol, lo que nos hicieron con Luis Fernando Camacho fue como que plas, te golpean la mesa y se callan toditos, digamos, ¿no? Y se callan porque a mí me da la gana. Eso es lo que pasó con el secuestro de Luis Fernando Camacho. Te callan las instituciones, te callan el comité cívico. Bueno, ya eso es para que nos dé una embolia ahorita acá, ¿no? Hablar del expresidente del comité cívico, que no vale la pena ni nombrarlo, pues, ¿no? Ni nombrar a este infausto que está de gobernador trucho, ni nombrarlo al peor alcalde que tuvimos que darle palestra a estos 3 que sirvieron a los fines utilitarios del gobierno. O sea, sumado a esto, a la tocada de pecho, el secuestro de Luis Fernando, es como que nos acallaron, ¿no? En cierto periodo, pero esto ha vuelto a aflorar y creo que esa hidalguía, esa posición inquebrantable de Luis Fernando, esa lealtad, el no negociar, el no arrodillarse, el no transar, el no vender a su pueblo, a su electorado, el preferir sacrificarse él, sacrificar a su familia, sacrificar su vida misma, te ha dado una fuente de esperanza, una fuente de esperanza, diría yo, para todos los bolivianos, ¿no? Tenés un líder que ha hecho algo por todos los bolivianos. Entonces, cuando él menciona y dice, mira vos, cuando él hace el trabajo desde el Chonchocoro en noviembre del año pasado y dice, señores, hay que meterla a toda la oposición y tenemos que hacer una fuerza común. Y es el momento de que nos unamos todos y nos despojemos de intereses personales. Y bueno, y vamos, que corra Carlos Mesa, que corra Vicente Cuellar, que corra Amparo Vallivian, voy a correr yo, Luis Fernando Camacho, que corra Tuto, que corra Samuel Doria Medina, eran 7, ¿te acordás? Y vamos y corramos todo. Y de acuerdo al nivel de popularidad que tenemos, hasta principios de marzo, tenemos que definir quién va a ser el candidato. La gente no está esperando Mesías, la gente está esperando la responsabilidad de la oposición y el que esté mejor posicionado que vaya como candidato. Listo, nos sometemos todos. Primero en bajarse, Carlos Mesa. Mis números no me dan, estoy para el descanso, estoy para el retiro político y listo. Segundo en bajarse, Vicente Cuellar, se bajan Amparo Vallivian y llega el momento en que dice Luis Fernando, mi condición de secuestro no me permite hacer proselitismo, no me permite hacer lo que yo quisiera. Por responsabilidad y por aquello que yo planteé, me bajo y dejo en carrera a estos 2. Y de ahí vienen las encuestas, vienen a nivel nacional, de un medio, de otro medio, viene una internacional, viene de otra. Y resulta que ya uno no quiere reconocer el resultado del otro. Pero bueno, eso será la población la que determine. Entonces aquí no es que vas a tener un diputadito por acá, otro por allá, otro por querendón, por simpático, por pintudo, como te decía. Hay que darle la posibilidad al Estado boliviano que tenga un gobierno con un presidente que tenga un proyecto responsable para salir de la crisis. En el caso mío creo que es Samuel, en el caso de Luis Fernando ya dijo que era Samuel, de Luis Fernando Camacho, pero que tenga la posibilidad de no estar con este chantaje en el Parlamento. Tiene que venir con un Parlamento fuerte. Aquí a nadie se le puede mentir. Estamos en un periodo jodido de la economía. Estamos entrando a un periodo del que probablemente aún nos podemos salvar porque estamos al borde del abismo. Caemos al abismo y va a ser mucho peor. Sin embargo, cuando Samuel dice que en 100 días vamos a estabilizar la economía, por lo menos ver de que no haya la ausencia de dólares y la ausencia de combustible, plantea de que nosotros, a partir de ahí, sentar las bases para generar una estabilidad económica y empezar a combatir la crisis. No es que a la mierda en 100 días se solucionaron todos nuestros problemas. Eso no es lo que ha dicho Samuel. Samuel ha dado puntos muy claros al respecto.
¿Y por qué se necesita un gobierno fuerte? La sociedad boliviana, en su conjunto, es como que el MAS nos ha generado un cáncer en la economía de este país. Entonces, cuando vos tenés cáncer, sabés que tenés que someterte a un periodo de quimioterapia. ¿Y la quimioterapia te va a doler? Sí, te va a doler. Y se te va a caer tu cabello, y se te van a caer tus pestañas, y se te van a caer tus cejas, y la vas a sufrir físicamente. A nosotros, como una sociedad enferma de cáncer, por todo lo que nos ha generado el MAS, nosotros debemos pasar por un periodo duro. Y vamos a tener que asumir medidas duras. ¿Que las vamos a sentir? Sí, las vamos a sentir. ¿Y nos va a doler? Sí, nos va a doler. Pero es necesario pasar por esa fase para volver, recuperar la economía, recuperar la estabilidad y generar el crecimiento posterior. Ha pasado con Argentina. Y tenemos que pasar por ese trance. O sea, nadie puede decirte, ¿sabes qué? Entramos al gobierno y viene el periodo de felicidad. Van a haber medidas duras que necesitamos transmitirlas a la sociedad y que debe partir primero desde la responsabilidad del electorado el día de la elección, de construir un gobierno fuerte y de apoyar al gobierno en las medidas que sean necesarias para sacar a Bolivia del pozo en el que nos han metido. Yo te diría lo mismo, ahorita, si quien hubiera ganado los primeros sondeos de preferencia en las internas y en las posteriores, incluida la última que ha hecho el programa que ha hecho su quinta medición, ¿no? El búnker. ¿No? Han hecho la primera, que salió fulano, lo sacaron al primero, la segunda, que salió sultano, lo sacaron al nombre. Ahora esta última, como ya ganó Samuel, hicieron un promedio, ¿no? Está a la miércoles medio raro, ¿no? ¿Por qué no lo sacás y decís, ¿sabés qué? Ganó Samuel. ¿Sabe qué? El promedio de la primera, más la segunda, más la tercera, más la cuarta, más la quinta. No pareciera que hubiera alguna intencionalidad ahí, pero bueno, de repente también es la última porque ya también los han molestado desde el Tribunal Supremo Electoral y han querido ponderar todo, ¿no? Entonces, es un panorama complejo, complicado, generado irresponsablemente por el gobierno, pero que gracias a Dios el 17 de agosto tenemos los bolivianos en general la gran responsabilidad en nuestras manos de poder reconstruir la economía, de poder reconstruir nuestra democracia, de poder reconstruir nuestra institucionalidad, de poder reestructurar y fortalecer los derechos humanos, políticos, civiles. Entonces, tenemos una gran responsabilidad y tenemos el poder del voto. Creo que nadie puede quedarse en su casa, primero, y segundo, creo que todos tenemos la gran responsabilidad de elegir un gobierno fuerte, un gobierno responsable, un gobierno que le entienda la polca y elegir al mejor presidente que podamos tener. En el caso particular, yo tengo decidido mi voto va con Samuel. Yo soy camachista, soy de Creemos, me he mantenido en la línea. Y bueno, Luis Fernando Camacho ha sido un hombre coherente, siempre ha dicho que hace lo que se dice y se dice lo que se hace. Luis Fernando Camacho, cuando dijo que se iba a La Paz con una Biblia y un rosario, se fue a La Paz con una Biblia y un rosario. Cuando dijo que Evo Morales se iba, pues se trabajó para que Evo Morales se vaya. Y cuando dijo se trabajó, él era representante de un comité cívico y lo que hacía era ser vocero y representante de lo que la mayoría de los bolivianos le pidió a través de los cabildos. Cuando Luis Fernando Camacho dijo que íbamos a pelear por un censo, peleó por un censo. Cuando Luis Fernando Camacho dijo que prefería estar preso antes que negociar a su pueblo, pues lo tenemos preso de ida a los 3 años. Cuando Luis Fernando Camacho dijo que iba a construir un bloque de la oposición, incluido él, se construyó ese bloque de la oposición. Cuando Luis Fernando Camacho dijo que iba a respetar al que tenga la primera mayoría y la preferencia electoral en este país para ser el candidato de la unidad, pues lo volvió a hacer de nuevo. Entonces no vas a pillar un hombre más coherente en la política boliviana de los líderes que tenemos que Luis Fernando Camacho. Entonces él se ha mantenido pero firme en esa línea, y aquellos que somos camachistas, aquellos que somos de Creemos, aquellos que nos mantuvimos inquebrantables en la línea de Luis Fernando, pues estamos haciendo absolutamente lo mismo. Creo que hay que ser coherentes para tratar de cambiar la política en este país, y es necesario, necesitamos darnos la oportunidad de recuperar nuestro país, de recuperar nuestro Estado, de recuperar un gobierno fuerte, de recuperar la democracia y sobre todo
recuperar la economía y las oportunidades para millones de bolivianos que la están pasando mal. Diputado, le agradezco por la visita y por esta visión que nos ha mostrado. Muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo, no quiero despedirme sin antes saludar a todos los vecinos de la Villa Primero de Mayo y de la poderosa Cotoca que forman parte de la C47. Un abrazo para todos y saludos, nos vemos hasta una próxima oportunidad.